les doy la bienvenida a todos ustedes también que están aquí. Gracias, hermanos. Es un gusto volver a saludarles, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes, en sus corazones, y que la palabra que hoy se implante sea exactamente eso, puesta en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Vamos a continuar estudiando de manera práctica la palabra, y hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos: la recuperación ante la pérdida. La recuperación ante la pérdida. Y vamos a hablar de algunos consejos prácticos que nos dice la Biblia, de elementos claros en los cuales tenemos que poner mucha atención. Así que vamos a partir de Eclesiastés 7, versículo 19 al 20. Acuérdense que Eclesiastés proviene de la palabra colet, que realmente la traducción directa tendría que ser el expositor, el que expone la palabra de Dios. Y el expositor de colet directamente es Salomón, el rey más sabio que ha existido durante toda la creación, y que dice la palabra de Dios que nadie lo podrá superar en inteligencia y sabiduría. Así que vamos a leer los versículos bíblicos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir entonces nuevamente Eclesiastés capítulo 7, versículos del 19 al 20, y dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Parece si hacemos una corta oración? Gracias, Padre Celestial, estamos aquí reunidos, poniendo nuestro corazón delante de ti. Señor, a veces son angustias, a veces tristezas, a veces dudas. Sabemos que tú tienes un tiempo para todas las cosas, y tú atiendes nuestras oraciones, nuestras peticiones, y tú estás listo para nuestros llamados. Señor, no es que nosotros manipulemos tu palabra dice que simplemente te llamemos y tú nos vas a abrir y tú nos vas a contestar. Padre Celestial, ponemos en ti esta palabra, ponemos en ti esta hora, para que la sabiduría venga a cada uno de nosotros, Señor, y para que la sabiduría venga a cada uno de los que van a escuchar. Que la bendición que viene del cielo sea para cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que tu gracia y tu misericordia se pongan en nosotros por las debilidades que tenemos, Señor. A veces no agradamos a ti, Señor, con nuestras debilidades, con nuestros miedos, nuestros temores más que todo, Padre Celestial, o a veces con nuestro incumplimiento, o a veces con nuestro raro actuar ante ti, Padre Celestial. Pero tú nos has dado la oportunidad de poder restaurarnos y recuperarnos ante ti, Padre Celestial, a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Bendícenos en esa bendición que tienes para cada uno de nosotros, Señor, esa bendición de lo alto, para que cada uno de los hermanos reciba lo que tú has dispuesto para ellos, para que sea plantada la palabra, y especialmente, Señor, modifiques todas las dudas, todos los miedos, y elimines, Padre Celestial, cualquier duda mínima que aparezca en nuestro corazón en cuanto a tu santo actuar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en ti, en caminar en tu corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial, que la gloria y la honra siempre sea para ti. A ti damos toda la gloria, toda la alabanza. Señor, tú eres el único digno de recibirla. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Acompáñanos durante esta palabra. Cuida mi boca, Padre Celestial, cuida mi corazón, pero especialmente, Señor, que todos podamos aprender y podamos estar más cerca de ti, como tú lo has designado. Te lo pido todo en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios que Él es el que nos va a restaurar, y nos va a restaurar de una posición baja a una posición alta, y de una posición de destrucción a una posición de construcción, de una posición de muerte a una posición de vida. E imagínense usted entonces que necesitamos experimentar la ruptura, y necesitamos experimentar el quebranto para poder ver la dicha y la maravilla de Dios actuando en nuestras manos, en nuestro corazón, pero especialmente en nuestras familias y hasta en nuestros bienes materiales. Así que podemos dar una serie de cosas que pueden considerarse como pérdidas, como rupturas en nosotros. Por ejemplo, el pecado, el robo, el despido, la enfermedad, la falta de esperanza,
la falsa doctrina, la muerte, entre otras cosas. Considera entonces la lógica que Dios nos presenta. ¿Debe haber una ruptura para que Él nos dé cosas mejores? ¿O debe de haber una ruptura para que nosotros tengamos que recuperar lo que habíamos perdido? Pero esa ruptura causa dolor. Esa ruptura causa duda. Esa ruptura puede causar miedo. Esa ruptura puede causar desesperanza, ansiedad, tensión, estrés y otras cosas más que pudiéramos mencionar. Y a veces, como seres humanos, temblamos ante estas palabras. Temblamos porque creemos que estamos entrando en un cuarto o en un abismo sin poder tener un control. Y lo más difícil para todos nosotros como seres humanos es no tener control sobre las situaciones. Pero ¿saben qué? Este es el bonito consejo. Dios es soberano. Y Él sí sabe lo que necesitamos. Y Él sí tiene el control. Así que, mis hermanos, las rupturas, los descansos, las separaciones, las caídas, todo sirve, de acuerdo a la Biblia, para bien. Si es que ponemos a prueba nuestro corazón y dice la palabra de Dios, amamos a Dios, sus decisiones y su guía. Mis hermanos, dense cuenta que Dios nunca quiso para nosotros que realmente tuviéramos todo esto. Todo esto se inaugura en el mundo material del pecado, con nuestra caída. Y necesitamos entonces pasar a una ruptura con Dios. Y posteriormente la Biblia nos dice que tenemos que tener la esperanza de la restauración. Y para tener que regresar nuevamente a nuestra casa, al jardín del Edén nuevamente, ¿sí? Al cielo y a vivir nuevamente eternamente con nuestro Señor. Si se da cuenta, este es el viaje que nos cuenta la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, a mí me gustaría llamarlo el viaje del alma. Me gustaría llamarlo así. El viaje del hombre y la mujer hacia su Creador. ¿Qué perdimos con Adán y Eva? Nuestra casa. ¿Qué perdimos con Adán y Eva? La comunión con Dios. ¿Qué perdimos con Adán y Eva? La vida eterna. Pero se recuperó, ¿verdad? Y vamos a hablar de todo esto. Dios es bueno, mis hermanos. Dios tiene misericordia. Dios nos da su gracia para que nosotros confiemos en que todo está asegurado, independiente del nivel, independientemente de su conocimiento, independientemente de la situación. Dios tiene algo hermoso para usted. Dios tiene soluciones para usted. Y les vuelvo a repetir, yo nunca predico prosperidad, pero la Biblia nos dice que Él tiene las cosas buenas. Porque si un hombre puede dar pescado a sus hijos, el Padre Celestial puede dar el mejor alimento a nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos cobertura en nuestro alimento, tenemos cobertura en nuestra vivienda, tenemos cobertura en nuestras necesidades, y aun si no fuera así, tenemos a Dios que nos promete que Él nos va a ir cuidando. Si vamos directamente entonces a la porción bíblica, la explicación del versículo sería súper rápida, ¿verdad? El expositor nos está diciendo, o nos está asegurando, de hecho, que los seres humanos, independientemente del nivel de conocimiento que tienen, pueden caer. Y vea que se refiere a justos, ¿verdad? Pero dice que el justo tiene sabiduría, ¿verdad? Entonces, si el justo tiene la sabiduría, entonces la grandeza es tener la sabiduría para practicar el temor de Dios. Y déjeme decirle entonces cuál es el pensamiento que le quiero llevar, porque vamos a hacer algo expositivo, ¿verdad? Déjeme decirle que el problema no es la caída. El problema es que tengamos la capacidad de levantarnos y recuperarnos poniendo nuestro corazón en las manos de Dios.
poniendo nuestra dirección en las manos de Dios, poniendo nuestra existencia en las manos de Dios, poniendo nuestra economía, nuestras finanzas en las manos de Dios. Voy a repetirlo, poniendo nuestra salud en las manos de Dios. El problema no es caer, el problema no es enfrentar la caída. El problema es creer que tenemos un Dios poderoso y soberano que puede levantarnos, recuperarnos y volvernos a poner en el lugar que Él nos quiere, que Él ha designado para nosotros y que Él ha querido que tengamos en nosotros. Así que mis hermanos, gloria a Dios, porque Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Así que vamos a ver algunos pasos de recuperación después de las caídas. Así que el primer paso que vamos a estudiar es: nunca estás solo. Aunque todo parezca oscuro. La mayoría del tiempo las traducciones como Reina Valera y algunas otras de las traducciones, ellos exponen tinieblas, ¿de acuerdo? Pero la palabra realmente es oscuro. En lo oscuro no ves nada. No ves nada. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que creemos que no hay salida y nos sentimos como Jeremías dentro del pozo pensando que ahí va a acabar nuestra vida porque no tenemos otra opción? Ahí no hay luz. Pero la esperanza de Dios y su luz y sus acciones y sus caminos y sus métodos está ahí. Así que tenemos que tener esa esperanza de que aunque estemos caminando por lo oscuro, la guía de Dios está ahí. La palabra de Dios está ahí. La guía del Espíritu Santo está ahí. Y lo hemos estudiado muchas veces. Tenemos que creer por fe todo esto. Vean lo que dice el Salmo 88, versículo 8 al 10. Y yo creo que nunca se le va a olvidar esto, ¿verdad? 88, 8 y del 10. Y ahí se acomoda rápido la escritura. Has alejado de mí mis conocidos. ¿A quién le quitó primero Dios? A todos aquellos que humanamente le pudieran ayudar, ¿verdad? Imagínense que mucha gente dependemos de algunos amigos o creemos que algunos amigos van a poder ayudarnos porque recurrimos a que estos amigos sean las principales fuentes de salvación de nuestros problemas. Pero fíjense lo que hace Dios con el salmista. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. ¿Qué quiere decir? No solamente me los alejaste, sino que ahora les caigo gordos. Sino que ahora soy rechazado, ahora soy criticado y probablemente ahora son mis enemigos. Es decir, Dios le cierra completamente la puerta al salmista. ¿Para qué? Para que el salmista no confíe en los hombres. ¿Y qué dice? Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. ¿Qué significa esto? Que estuvo llorando mucho. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Y luego viene la palabra Selat. Bueno, el problema del salmista es el mismo problema que muchas veces nosotros tenemos. Cuando pensamos que Dios está lejos de nosotros, creemos que estamos lejos de las batallas y que Dios no está con nosotros en la batalla. Pero si se dan cuenta, el salmista está clamando, extendiendo sus manos, abriendo sus palmas para decirle: Señor, yo quiero alabarte porque no quiero estar muerto. Yo quiero alabarte para levantarme cada día, para manifestar tus milagros, para manifestar tu palabra. Si se dan cuenta, esto es muy poderoso. Imagínense que Dios te deje solo porque solamente quiera que mientras tengas el problema tú estés hablando con Él. Yo pienso que los mayores momentos de oscuridad o tinieblas en la mayoría de nosotros como hombres regularmente es cuando estamos al punto de quiebra. Y los puntos de quiebra más fuertes, desafortunadamente, en el hombre es cuando pierde sus cosas materiales, cuando adquiere algún tipo de enfermedad o cuando confronta la muerte.
de cualquier familiar. A mí se me hace común no sé para ustedes, ¿verdad? Que a mucha gente cuando habla uno de estos temas, por ejemplo, una persona que tiene el diabetes, el cáncer o alguna persona que murió, siempre se manifiestan como que si fuera la única persona que ha experimentado ese tipo de dolor. Y como que nadie más lo hubiera experimentado. Y se exponen a sí mismos como que son las víctimas de esa enfermedad, las víctimas de ese dolor o incluso las víctimas de esa pérdida. Porque comprenden en su corazón que la situación no es justa. Pero para Dios todo es justo, porque no podemos encontrar nada injusto en Él. Nada injusto en Él. Entonces llega el momento en que lo que estamos enfrentando realmente es una separación total y muy seria. Y nos estamos acompañando de una gran cantidad de soledad y muy seria ante nuestro dolor físico, ante nuestra pérdida emocional o incluso, ¿por qué no?, hasta nuestra pérdida espiritual. Y es muy seria. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere de nosotros es que confiemos plenamente que Él tiene un plan ya trazado para nosotros. Y si se dan cuenta, incluso ni la muerte es el estadio final del hombre. Y menos para el creyente. La muerte un día terminará. Y tenemos claro que el aspecto más grande que puede vivir un ser humano, que es la muerte, o el efecto de la muerte, no afecta a usted como creyente. Vea lo que dice 1 Corintios 15, versículos 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está basada nuestra victoria, mis hermanos? En nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte, quien venció el pecado, quien venció a Satanás en la cruz. Nada tenemos que hacer nosotros. Olvidémonos de esos grupos que andan siempre haciendo batallas y luchas contra estas situaciones. Ante los momentos más fuertes de angustia, de duda, de enfermedad, hay algo que la palabra de Dios nos clama. Y Él se llamó Emmanuel para recordarnos que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Y Jesús dijo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los días, hasta el final del mundo. Hace unas horas platicaba con una de mis clientas y me decía, me he dado cuenta que de niña mi madre me abandonó, me di cuenta que mi esposo nunca ha puesto atención en mi vida, me he dado cuenta que he caminado sola en esta vida. Y yo le comenté, en los momentos más duros, de más soledad, de más oscuridad, muy claramente la Biblia nos dice que Emmanuel está con nosotros. Dios es con nosotros. Así que con la venida de Cristo y el nuevo nacimiento, mis hermanos, el creyente se convierte de manera literal, escúcheme, de manera literal en el templo del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es si usted lo cree. De manera literal, la santidad habita en usted. Y si está el templo del Espíritu Santo disponible, entonces quiere decir que si usted es el templo del Espíritu Santo, usted nunca ha estado solo. Usted nunca ha estado sola. Siempre está Dios con usted. Te lo digo aún más. Si eres creyente, nunca vas a poder estar solo a partir de que recibiste a nuestro Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Aún en los momentos más grandes de angustia, escucha, la esperanza de Dios habita en ti. La esperanza de Dios está contigo. La esperanza de Dios refuerza tu corazón.
La esperanza de Dios motiva tu alma. Sí, escúchame. Y aún en las peores condiciones, la esperanza de Dios te da alegría. Para poder sacar de lo más ancho de tu corazón y quizás de lo más terrible que estás pasando, una alabanza sincera. Lágrimas que estén de aflicción, pero lágrimas que liberan tu alma porque lo están poniendo al Señor. Nosotros tenemos esperanza en la oscuridad. Tenemos esperanza en la desolación. Porque la divinidad de Dios está con nosotros. Repítelo en tu corazón. La divinidad de Dios está con nosotros en cualquier problema, dolor, tribulación, enfermedad, pérdida. No estás en la oscuridad, mi hermano. Tienes la luz de Dios. Tienes la esperanza de Dios. Tienes el respaldo del Espíritu Santo. Tienes el sacrificio perfecto de Jesús. Créelo. Créelo. Dios es nuestra luz en la oscuridad. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Aún en el tiempo de muerte, escucha. Dios nos da en la parábola de Lázaro y el rico que aún los ángeles vinieron con él para guiarlo al seno de Abraham. Ni aún en la muerte Dios nos deja en la oscuridad. Ni aún en la muerte Dios nos deja sin guía. Dios tiene el poder no solamente de restaurar y recuperar tu salud. No solamente tiene el poder de presentarte la restauración en cualquier nivel. Dios en sí mismo es la vida. Dios en sí mismo es la eternidad. Dios es el mismo el dueño del mundo. Jesús en sí mismo te da la capacidad de creer que hay resurrección a través de su resurrección. Que hay salvación a través de su bautizo. Mis hermanos, somos libres en la oscuridad porque tenemos la luz divina de Dios. La pregunta es si lo crees. Esa es la pregunta. No te voy a decir que si lo quieres experimentar, porque yo creo que nadie quisiéramos pasar tiempos en la oscuridad y pensar que Dios no está con nosotros. Muchos de nosotros a veces presumimos que estamos muy apegados a Dios y a las primeras tribulaciones corremos de Dios para buscar auxilio, para buscar el banco, buscar el hospital, buscar el doctor, no sé, buscar el amigo. Pero ¿qué dice el salmista? Me los retiraste a todos. Es más, me hiciste que tuviera un conflicto con ellos. Porque lo primero que tenemos que recurrir es a Dios. La fe que tenemos nosotros, mis hermanos, es que Dios nunca te va a dejar solo, que nunca vas a caminar en la oscuridad y que siempre vas a estar asido a su mano poderosa, mano de poder, su diestra de poder, porque te va a tratar con amor, no te va a tratar con castigo y justicia. Y vuelvo a repetir, ¿deberías de creerlo? No, está en tu corazón. Debes ya de tenerlo claro. Si tú crees en Dios, esto es claro para ti. Dios nunca te va a dejar solo. Emmanuel está con nosotros. Dios con nosotros. Cristo con nosotros. El Espíritu Santo con nosotros. ¿Para qué quieres un ejército, mi hermano? Ante lo más oscuro, lo más negativo que pueda presentarse, Dios está contigo. 2. Retoma el autocontrol. Cuando nosotros pasamos muchas cosas difíciles, no sé, a todos creo que nos pasa, que de repente es como si estuviéramos en cámara lenta viviendo las cosas. En ocasiones no alcanzamos a pensar, pasan los días, pasan las semanas y no tenemos una idea de qué es lo que estamos haciendo.
Muchas veces los minutos y los segundos se van y vemos que no alcanzamos a solucionar nada. Y eso es inevitable, porque después de una situación difícil, de una pérdida grande, regularmente perdimos el control. El ejemplo más claro que lo tenemos es con Israel. Para Israel era inevitable que tenía que durar 70 años en la diáspora y estar sometidos viviendo bajo una ciudad extranjera, bajo el gobierno de una nación extranjera, y tenía que ser una orden cumplida de 70 años, a la cual obviamente Daniel tenía un conocimiento completo. Vamos a ver primero la profecía en Jeremías 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Y vea lo que dice, y en espanto. Ahora no está hablando de los espantos de que se aparezcan muertos, ¿ok? Porque mucha gente luego dice, oh, vea, porque ahí se van a aparecer muertos. No, espanto se refería a que daba lástima, asustaba de cómo había quedado esa ciudad. Y servirían estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos? 70 años. Ahora usted ponga ya su reloj ahorita. Si dice que la vida del hombre es 70 años y los mejores años o los que estén más fortalecidos va a vivir 80, haga de cuenta que es una generación completa la que iba a morir en el extranjero, en la diáspora. No tenían esperanza. Mismo efecto que podemos retrasarnos y ver en las primeras generaciones de Israel cuando iban a la tierra prometida, que tuvieron que estar 40 años hasta que no se murieron, todos de 20 años para arriba. ¡Wow! Parece que es un patrón de Dios, ¿verdad? 70 años, mis hermanos. Había que aguantar 70 años. Y usted póngase a pensar que en 70 años muchos niños nacieron ahí exactamente. Nacieron en Babilonia. Y obviamente al nacer en Babilonia no querían regresar a Israel, ¿verdad? Es como ahorita nosotros, muchos de los que hemos estado viviendo aquí en los Estados Unidos, nuestros hijos nacen aquí. Y aunque le hablemos muy bonito de México o de nuestras tierras, El Salvador o quien sea, y les preguntas a los hijos si quieren regresar, ¿qué dicen? No vamos a regresar, porque esta es mi nación. Entonces imagínense ese conflicto tan fuerte, ¿no? Y dice la palabra de Dios, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. De todo el pueblo de Israel, como lo estamos diciendo, no todos se querían ir, ¿verdad? Pero había uno que se apuntó para irse primero, y fue Daniel. Daniel tuvo la paciencia para esperar los 70 años. Creemos que por ahí, si fue más o menos llevado entre los 17 y 18 años, estamos hablando que Daniel tenía alrededor de unos 90 años, más o menos. Imagínense ya al anciano caminando en los ríos. Y hablamos que había tiempos de oscuridad, ¿verdad? Israel tuvo que vivir estos 70 años bajo tiempos de oscuridad, bajo otras naciones, bajo otras costumbres, y muchos de sus hijos se quedaron en Babilonia. El único que tomó el control y el autocontrol fue Daniel en ese momento. Y Daniel ayunó. Y Daniel pidió guía a Dios. ¿Está escuchándome? Cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos, tenemos que retomar el control, tomar la oración, tomar el ayuno y empezar a decirle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga en esta situación? Entonces, la respuesta tardó en llegar. Dice la palabra de Dios que tardó en llegar 21 días, ¿verdad? Pero leamos parte de esta respuesta. Daniel 10, versículo 13 y 14. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y obviamente sabemos que le trae toda una información de lo que va a pasar a Israel hasta la llegada del príncipe y la entrada de Jesús a Jerusalén después de 70 semanas. Ahora, no sé si me estás siguiendo en este momento. Lo importante es no que estás pasando el tiempo que Dios te dijo, sino que ninguno de ellos trató de atravesar la tormenta. Todos esperaron hasta que terminara la tormenta. Todos esperaron a que Dios les comunicara el tiempo de recuperación.
Y dése cuenta que la respuesta de Daniel salió 21 días antes. Y hubo una gran guerra, ¡fum!, entre los ángeles. Y en esa guerra entre los ángeles duró 21 días en llegar la respuesta a Daniel. Mi hermano, ¿les digo algo? Cuando hagamos nuestra petición, Dios quizás ya mandó la respuesta, pero necesitamos esperar el proceso. Escúchame, necesitas esperar el proceso. No importa la situación que estés pasando, Dios está escuchando tus oraciones y tus peticiones y ya viene la respuesta en camino. Ya viene. ¿Pero qué es lo que está haciendo Dios? Te está llenando de paciencia, de sabiduría, para que sigas ayunando, orando y haciendo tus peticiones con un corazón dispuesto a Él. Dios puede darte una respuesta rápida si Él quiere. Yo, por ejemplo, esto lo puedo ver rápido vamos a decir, en la vara de Aarón. Aarón puso un palo viejo que ya sabe cuántos años traería él caminando con él, no sé cuántos años, me imagino que muchos. Y lo puso, y al otro día no solamente tenía hojas, flores, reverdeció, sino que tenía almendros. O sea, Dios puede darte la respuesta en 24 horas. Pero parece ser que Dios hace que nosotros tengamos un proceso para comunión con Él cuando estamos bajo problemas, bajo dificultades, bajo situaciones imposibles, en la cual Él quiere que tengamos más comunión con Él. Déjenme explicarles esto como un ejemplo. Una de mis clientes, no voy a decir su nombre, ella estaba pasando una situación terrible. Su mamá estaba teniendo mareos constantes. Su nieto se rebeló tanto por una enfermedad que tiene de déficit de atención que empezó incluso a atacar a su mamá y estuvo a punto de que la policía se lo llevara por agresividad extrema a la cárcel teniendo apenas 11 años. Su padre empezó a tener Alzheimer y no tenía control de él. Se cayó y tuvo un problema grandísimo. Obviamente las autoridades, ustedes saben aquí, las autoridades todo te revisan, a ver si no le hiciste un daño al anciano. Ella empezó a tener posibilidades de diabetes, empezó a bajar de peso en extremo. Su hija, en lugar de hacerse cargo de sus hijos, empezó a irse a los nightclubs. Su vida era un caos. No había forma, no había salida. Y recordé estas escrituras y hablé con ella y le dije, Marta. Y ella me dijo, ¿qué puedo hacer? Empezó a llorar. Desahogó su corazón de una manera terrible. Tú veías el dolor en ella. Y le dije, Daniel tuvo que esperar 21 días a que llegara la respuesta. Y él era considerado el muy amado. ¿Cuántos días en tu fe quieres que Dios te dé respuesta a ti también? No le podemos poner tiempo a Dios, pero sí podemos derramar nuestro corazón en Él. Su situación era caótica. Su corazón estaba descontrolado. Cuando escuchó la palabra y dijo, hay esperanza de la respuesta de Dios ante todo este caos. Sí la hay, porque Dios la ha propuesto. Porque Dios quiere que tú creas en Él, que tengas fe en que va a actuar en ti, que va a actuar en tu familia. Curiosamente, y no quiero decir que esto es un patrón, ¿ok? Por favor, no lo tome como un patrón, lo estoy dando como un ejemplo. Exactamente a la tercera semana, lo que era imposible de que le dieran un internado para su papá con Alzheimer, se lo dieron. Los maneos de su mamá mejoraron. El peso de ella mejoró. Su condición de azúcar mejoró. Su hija empezó a hacer cargo de sus hijos. Y el muchachito empezó a tener calma y relajamiento en su corazón, de tal manera que dejó de ser agresivo. Pero tuvo que derramar su corazón ante Dios y creer en fe que realmente Dios iba a actuar en cada una de las situaciones que ella estaba pasando.
No solamente recordar la palabra de Dios, mis hermanos, es ponerla en acción, en tu corazón, en tu fe y en el amor que tú tienes por Dios. Ese proceso parece ser que Dios nos ayuda a comunicarnos con más fuerza, con más energía, con más ímpetu, a buscarlo verdaderamente de todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Y que todas nuestras fuerzas estén volcadas a Él. Pero no tendríamos que tenerlo solamente para el día de la necesidad, mis hermanos. Tendríamos que tener esa misma fuerza todos los días para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. El plan de Dios no es que nosotros estemos en sufrimiento, mis hermanos. El plan de Dios es que nosotros creamos en fe que Él nos ayuda a recuperar el control. Cuando estás en una situación difícil, después de que vengan todos los golpes, todos los botellazos, todos los garrotazos, retoma el autocontrol. Voltea a ver los cielos. Mira tu corazón. Y cree en fe que Él te está escuchando. Y que ya mandó la respuesta, mis hermanos. Y que la respuesta ya viene a ti. 3. Fíjese en esto, qué bonito. Lo que es tuyo será recuperado. Déjame empezar diciéndote que Dios le va a dar a quien quiera lo que Él quiere. Nadie es rico de casualidad, ni nadie es pobre de casualidad. O sea, Dios da a Él lo que Él quiere. Así que déjame decirte lo primero. Dios recupera el poder que otorga. Si Él te da una posición social, si Él te da una posición política, si Él te da un gobierno, Él te lo va a recuperar, Él te lo va a conservar si realmente viene de parte de Él. La experiencia más grande la podemos encontrar en Nabucodonosor. Nabucodonosor, como ustedes saben, estaba advertido y él cometió todavía el pecado, digamos por orgullo, por soberbia, por no escuchar lo que usted quiera decir. Y fue puesto como animal 7 años, ¿correcto? Y dice que un día pudo volver a despertar. Y esta declaración muy hermosa. Daniel 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resurrección, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Por eso Pablo discute mucho de que todas las autoridades son puestas por Dios y que nosotros debemos de respetar todas las autoridades. Está claro en esta porción bíblica que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Mis hermanos, no es Satanás el que gobierna los reinos de los hombres, es el Altísimo. Y hay muchas escrituras que podemos hablar de esto. Con una situación muy sencilla, Satanás no es omnisciente, el único omnisciente, omnipresente es Dios. Así que, conociendo la historia de Nabucodonosor, y quiero hacer esta especificación, no sé si usted lo ha notado, Nabucodonosor era un rey pagano. Aún en ese rey pagano, Dios le recuperó su reino y lo restauró. Es decir, lo puso de regreso, lo recuperó para que siguiera gobernando hasta el final de sus días. Así que, mis hermanos, tenemos que hacer una reflexión muy profunda, especialmente viendo la soberbia que tenía Nabucodonosor. Yo le voy a decir de esta parte de mi corazón. Dios nos libre, mis hermanos, Dios nos libre de estar fuera de sus atrios. Un solo día. Y menos que nos ponga a vivir como animales por muchos años en el mundo, sin gozar su presencia. Muchos de los jóvenes actualmente traen ya aretes por donde quieren su cara, traen tatuajes por donde quieren su cara. Y si lo comparamos con un animal no tiene la voluntad
querer que le pongan un arete o alguna porción en su cara. El animal quisiera estar libre. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que cada vez que hay aretes o se haga una hollación en la cara o en las orejas, es decir, algún agujero, nos estamos sometiendo a la vida del hombre. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado que nuestra cabeza no vaya a terminar como animal. En esos 7 años Nabucodonosor no supo qué pasó alrededor de él. Muchas veces vamos a pasar la vida si desobedecemos a Dios sin saber qué pasó en todos esos años. Vamos a pasar como que estuviéramos dormidos, letárgicos, como si tuvieras una parálisis cerebral que no pudiéramos entender. Fuera del conocimiento real de Dios, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, haciendo las cosas brutamente o abruptamente. No podemos darnos ese lujo, mis hermanos. No podemos. No podemos vivir con nuestra mente pensando que estamos bien haciendo las cosas del mundo, pensando que de veras estamos agradando a Dios. No se puede. No podemos tener 2 amos, dice Jesús. Y déjame decírtelo en una forma más sencilla. No te puedes amar a ti y amar a Dios. En el sentido del amor a Dios. Si te amas a ti, mi hermano, amas tu ego, amas tu egolatría, no puedes amar a Dios. Y déjame decirte que en ese momento vas a estar caminando como animal, fuera del dominio de Dios, fuera de los campos que cuida Dios. Mi hermano, tienes que tener mucho cuidado, hermana, mucho cuidado. Que estemos fuera de los atrios, fuera del gobierno de Dios. Quizás vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero la serpiente, al invitar al hombre a pecar, hizo que saliera de su casa. Hizo que se fuera de la presencia de Dios. Le dio right. Vamos, para afuera. Lo manejó rápido. A 100 por hora. Salida. No regreso, no retorno. Pero usted ve el amor de Dios. Y aun cuando Dios fue insultado a través de su Hijo unigénito Jesucristo, hizo que todos los creyentes nacidos de nuevo estén en su presencia y regresen a su casa en un tiempo venidero. La recuperación ahora es por fe, mis hermanos. Pero obviamente la palabra de Dios nos está diciendo, no vuelvas a escuchar a la serpiente. La justicia es de Dios y la justificación por Cristo. No vuelvas a escuchar a la serpiente. Recupera el autocontrol. Recupera lo que es tuyo. Y en este caso, Dios nos está diciendo, recupera, y voy a decirlo de esa manera, tu jerarquía ante la creación. No lo dije esto. Si se dio cuenta que el hombre fue destituido también de ser el que mandaba sobre la jerarquía de la creación. Perdió su puesto, pero parece que Dios nos va a restaurar otra vez ahí. El B, Dios recupera los bienes materiales. Jesús de hecho instruye que Él va a dar recursos materiales para que sean administrados para el reino de Dios y en los hombres. Y explica la parábola, pero solamente me voy a quedar en la última parte de la parábola. En Mateo 25, versículo 28 al 30, en la Nueva Versión Internacional, porque me gusta esta traducción. Dice, quítenle las 1,000 monedas y déselas al que tiene las 10,000 monedas. ¿Qué empezamos diciendo? ¿Que Dios es el que te da o Dios es el que te quita? Otra vez, no es Satanás. ¿Dios es el que te da o Dios es el que te quita? Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ahora aquí viene la aplicación espiritual. Y a este siervo inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar
de dientes. La Biblia entonces nos está enseñando con el ejemplo que Dios es el que reparte los bienes. Ahora déjame llevarte a una porción bíblica que habla de David. Y que por la gracia de Dios todo es recuperado. Vamos a 1 Samuel 30, versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Repítalo conmigo, todo lo recuperó. ¿Quién? ¿Quién lo recuperó? David. Ahora, de manera literal, David tuvo la recuperación de todas sus pertenencias en un tiempo. Si se fijan, no recuperó todas sus cosas inmediatamente. Tuvo que pasar una guerra con los amalecitas. Y bueno, Dios le restaura. ¿Por qué? Porque pone en paz a David con sus enemigos y los vence. Y regresa a su casa. Y aquí dice que todo le fue regresado. Le digo algo para quizás no esté, acompáñenme en esto. ¿A poco no es formidable pensar que a pesar de todos los fracasos de David, de todas sus caídas, de observar de todas las cosas que no pudo hacer correctamente, Dios le mostró su misericordia y su gracia, preservándole todas sus posesiones, su familia, su liderazgo de los hombres? Este es el verdadero respaldo de Dios cuando nosotros necesitamos ser restaurados, recuperados. Mis hermanos, ahora en este momento el enemigo está pisando fuerte. El mundo está en contra de Dios. El mundo está pidiendo por nuestras familias, está pidiendo por nuestros hijos. Creo que es un buen momento para pedirle a Dios que seamos restaurados en esa parte y podamos reclamar nuestras familias, nuestros hijos, para que regresen enteros. Y que aún en estos tiempos difíciles, teniendo la fe como es en David, nuestras familias sean restauradas en lo divino, siendo familias para Dios. Creo que es un momento importante para poner nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, restáuranos, protege nuestras cosas. Hay mucha gente agresiva ahorita, hay mucha gente, por ejemplo, los freeways, aventando los carros, tomando alcohol, agarrando algunos tipos de drogas, manejando muy mal, muy agresivos. Es tiempo de pedirle a Dios que nos restaure tiempos de paz. Sabemos que la maldad va a incrementar y que ese es el termómetro, lo sabemos. Pero la palabra de Dios dice que a través de Jesús Él nos promete paz. Es tiempo de que clamemos a Dios por esa paz. Y voy a repetir nuevamente, y que todas nuestras cosas materiales sean preservadas. Las necesitamos. C. Dios preserva los regalos espirituales. La Biblia nos enseña que Dios nos da regalos espirituales. Y dice que los regalos espirituales no van a ser removidos. Y hay algo muy hermoso que a mí me gusta de ese regalo espiritual, que dice que Dios nos da un espíritu con hermosas cualidades. Veamos cómo lo dice en 2 de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Está enfermo? ¿Está enfermo de la espiritualidad? ¿Tiene angustia? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene tristeza? ¿No tiene ganas de orar? ¿No tiene ganas de leer su Biblia? Empiece a sentirse recuperado. Dios ha puesto en usted poder, amor y dominio propio. Primeramente dice que tenemos espíritu ¿de qué? De poder. Ay, no la vamos a creer, tenemos espíritu de poder, sí. Dios ha delegado a todos los creyentes un espíritu para salir triunfador ante toda prueba y amenaza, mis hermanos. Es más, ante cualquier tribulación.
Es más, ante cualquier tentación. MacArthur dice, el poder de Dios pertenece a los creyentes y para ellos es una fuente permanente e inagotable de energía espiritual, eficaz y productiva. ¿Qué fuente es? Inagotable de energía espiritual. Dios nos da su poder para estar atento ante las acechanzas de los enemigos. Pero también Dios nos da su amor. Poder, amor, dice, ¿verdad? Y ese poder para concentrarnos en agradar y hacer la voluntad de Dios. El punto central de nosotros es buscar el bienestar de los demás antes que el propio mismo de nosotros. Y ve lo que dice 1 de Juan 4, versículos 18 al 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora, ¿qué dice la palabra? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Así que si realmente nosotros como cristianos decimos que tenemos el amor de Cristo, obviamente nuestra fe está puesta en que Él va a responder por nosotros. No tenemos castigo, no tenemos más condenación, mis hermanos. Muchos de los hermanos le entran al club del castigo y la dominación, ¿no? O sea, no es. Ya no existe. Yo quiero decirle de esta manera. El simple hecho de pensar que tenemos una relación con Cristo sería suficiente para apagar cualquier duda, temor. Es más, voy a decirlo así, cualquier rencor, cualquier acto de cobardía, cualquier confrontación que se nos dé, sería suficiente para saber que Jesús apagaría todas esas mechas en contra de nosotros, en contra de nuestra paz. Solamente con pensar que Jesús lo está haciendo. Lo siguiente dice, dominio propio. Y se refiere que el dominio propio se va a referir a una mente disciplinada, que mantiene en orden todas sus cosas. Ahora imagínese que usted esté practicando todo lo contrario. Y le voy a decir así, que usted esté bañado de desobediencia, enjabonado de desorden y poniéndose una toalla con confusión. ¿Cómo va a terminar su baño? Con estrés, desorientación, desolación. Y obviamente resbalándose y cayéndose, ¿verdad? Porque no hay sabiduría y temor de Dios en ninguno de estos ingredientes. Nuestra vida está llamada a paz. Nuestra vida está llamada a tener una vida piadosa, una esperanza en Dios y saber que Él nos va a restaurar y nos va a recuperar, porque su espíritu puesto en el de Jesús es suficiente para que usted viva en paz. ¿Con qué? Con poder, con amor, con dominio propio. Cristo es su poder, Cristo es su amor, Cristo es su dominio propio. Y si se está dando cuenta, Jesús no solamente nos dice que puede restaurarse la dirección, el poder, la jerarquía, sino también sus cosas materiales y también preservar su espíritu todo el tiempo si nosotros estamos delegados en sus manos. Claro que lo más hermoso sería que todo esto lo pudiéramos poner al servicio de nuestras familias y especialmente al servicio de la iglesia. 4. La recuperación de la conciencia ante el pecado. Como hemos hablado ya un poquito del pecado, vamos a tratar de hacerlo en un pequeño resumen. Y nomás déjame empezar con esta frase. La mayor oscuridad es cuando se encuentra usted y cuando me encuentro yo practicando el pecado.
Y saben que esto nos pone en una posición desagradable a Dios. Vean lo que dice Isaías 64, versículos 5 al 7. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Si lo vemos así, mis hermanos, para este tiempo somos abominación directa para Dios. Aun cuando creamos que estamos agradando a Dios, somos abominación directa para Dios. Ahora, note qué es lo que dice cuando estamos practicando el pecado. Pero hay algo hermoso siempre en la historia del bueno y el malo, ¿verdad? Y en esta hermosura dice que mas su gracia nos amó y nos dio a su Hijo unigénito para que todos pudiéramos ser salvos. Cuando es depositada en nosotros la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros dejamos de ser trapos de inmundicia, trapos sucios. Y somos restaurados, recuperados ante Dios. Vea lo que dice en Romanos 8, versículo 1 al 2, y lo vamos a ver de la traducción del lenguaje actual. Por lo tanto, lo que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Hay que levantar la mano y poner una sonrisa. No vamos a ser castigados. 2. Ahora, por estar unidos a Él en el Espíritu Santo, nos controla y nos da vida. Y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Sabemos que esto no aplica a toda la humanidad, ¿de acuerdo? Que solamente son aquellos que en fe han sido puestos los dones espirituales y han podido despertar para poder reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Mucha gente obviamente está en contra de este tipo de escrituras. Yo no me voy a poner ahorita a debatir esto, pero déjenme darle un pequeño ejemplo nada más de lo que es la elección. Cuando una persona es sentenciada a muerte en los Estados Unidos, la persona tiene el derecho a apelación. Y esto va a llegar varios años, a veces hasta 20, 30 años en apelaciones. Pero va a llegar el momento en que la fecha se va a cumplir y el día se va a establecer. Y el día que se establece va a tener 24 horas únicamente debidas antes de que pueda llegar una llamada del gobernador o pueda llegar una carta de indulto. Si el gobernador toma la decisión de escoger a la persona que le dará el indulto, la carta llegará y la persona obviamente no pasará la sentencia de muerte, aun cuando tenga que vivir en la cárcel. Pero si no llega la carta de indulto, la persona pasará por el proceso de muerte. Si esto es posible en los seres humanos, ¿cómo no es posible en Dios? Déjeme decirle que todos los seres humanos estamos sentenciados a muerte. Entonces, este grupo que está sentenciado a muerte estará recibiendo la justicia de Dios. Y voy a decirlo de otra manera, la ira de Dios. Pero este grupo en el cual se ha dado el indulto estará disfrutando de la gracia de Dios que no se merecía. Que no se merecía. Ahora déjeme decirle todavía algo más. Si se dio cuenta. En lo humano, la persona continúa en la cárcel. Cuando Dios nos da el indulto del pecado, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos hace libre, no es para estar en la cárcel, sino es para estar en la libertad de Cristo, en la libertad de Él, conociendo su verdad y siendo libres, viviendo su paz. Es más que los humanos. Nos da misericordia, gracia y vida eterna.
Somos libres de la condena del pecado. Gloria a Dios. Hemos recuperado una libertad que no teníamos. Estamos libres de la muerte, mis hermanos. Restaurados por Cristo. Y en un continuo proceso de recuperación en el cual podemos caer, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Recordemos la escritura en 1 de Juan 8, versículo 10. Del 8 al 10, perdón. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Esto nos lleva a un principio fundamental. El deber de toda persona es obedecer a Dios y no equivocarse o caer. Pero si pasa y caemos, ¿qué es lo que la escritura inicial que empezamos? Acudimos a Dios para ser restaurados y Él nos recupera nuestra conciencia pecadora para darnos una conciencia libre y nos aleja de la pérdida. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Estamos en proceso de restauración? Sí. Pero estamos bajo la mano del Juez Supremo que nos puede restaurar. En el arrepentimiento hay perdón, hay vida, hay libertad, mis hermanos, en Cristo Jesús. Veamos, el último paso es el pasado quedó atrás. El pasado quedó atrás. Ya no me voy a detener tampoco mucho en este punto, porque ya vimos toda una enseñanza cuando la enseñanza se llamó y miró atrás, y ahí hablamos de todo este punto. Pero vamos a Filipenses 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y subraye, ¿qué es lo que hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y que se expresa de esta manera en el pensamiento. Lo pasado quedó pisado, sigamos adelante. Hace unos días estaba hablando con una persona porque un psicólogo le dijo, el problema es que tú saliste de la coerción de tu casa a la coerción de tu marido y no tuviste la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Le dice ella. Bueno, tendrías que haber vivido sola. A ver, espérame. Le estás diciendo a una persona de 50 años que no tuvo la tercera opción. ¿Estás jugando? No, ¿verdad? Está en serio, está tratando de hacer un trabajo profesional. Déjame decirte que el hubiera no existe. Y déjame decirte que si tú tienes una tercera, cuarta o quinta opción, es solamente tu vida. Entonces tú vas a vivir tu vida en cualquier momento de la manera adecuada. Y la puedes vivir tu vida bajo el supremo llamamiento de Dios, viviendo en este presente, o la puedes vivir en tu pasado. Yo creo que nadie quiere vivir en el pasado. Ni siquiera pensar si tuvo otras opciones. Déjame decirte que si vives en el pasado y buscando opciones que hubieras hecho en tu pasado, afecta tu vida, afecta tu recuperación, afecta tu gozo espiritual. Afecta todo. Porque el hubiera no existe. Por eso dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mis hermanos, no nos tenemos que meter al lodo cenagoso otra vez. El Señor ya nos sacó, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos de regresar como la perra al vómito. Ni tampoco debemos de regresar como el marrano o la marrana al lodo. El Señor ya nos sacó. Así que el principio estudiado es muy sencillo. Las acciones pasadas y sus logros pueden estancarte y distraer tu vida presente como creyente.
Puede debilitar tus esfuerzos y puede debilitar tu comunicación con Dios. En lo personal, yo creo que el pasado únicamente te sirve para aprender experiencias que tuviste y dejarlas ir. Y para el Hijo de Dios, yo creo que si usted y yo lo podemos ver de una manera real y correcta, el pasado es tragedia. ¿Qué encontramos en el pasado? Al viejo hombre, las viejas vestiduras, la falta de perdón, muerto en delitos y pecados, alejado de la gloria y la gracia de Dios. Bueno, no de la gracia, pero sí de la gloria. ¿Qué tienes de bueno, sobre todo tú como creyente, de querer regresar al pasado? ¿Qué tienes ahora? Tienes a Cristo, las bendiciones, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Tú eres el templo. Por eso Pablo ya no quería mirar atrás. ¿Qué era lo que veía atrás Pablo? ¿Qué se le ocurre a usted en este momento que veía Pablo atrás? Veía al que cuidaba las ropas de los que apedrearon a Esteban, el primer mártir, de acuerdo a la Biblia. ¿A poco eso era bien bonito? Veía al que persiguió a la iglesia, al que condenó hermanos en Cristo. Veía al que estaba equivocado en cuanto a la ley. Veía al que se concentró en las obras y se le olvidó la gracia de Dios. Se veía a él queriendo ser justo ante Dios y después saber que realmente justo era Cristo. Aunque él hacía todo el cumplimiento de las leyes y todo lo que era correcto, todas las acciones, veía al hombre muerto en delitos y pecados, tratando de ser salvo ante las condiciones de la ley, pero con un corazón duro, con un corazón fariseico. ¿Qué dice Pablo? Yo no quiero ver eso. ¿Qué dice usted? ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver su viejo hombre? ¿Quiere regresar a las cosas viejas? Cuando tiene la gracia, la gloria de Dios en usted. Aproveche la oportunidad para ser restaurado si no lo ha sido aún. Para recuperar su posición ante Dios. Mis hermanos, todos y cada uno de nosotros hemos hecho cosas que nos avergüenzan. Hemos vivido de tensiones y errores cometidos. De hecho, hemos hecho cosas en fantasía. Sin embargo, Cristo con su sacrificio nos dice, deja las culpas pasadas, yo las he perdonado, y proyéctate el supremo llamamiento que es en Él. Proyéctate el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Recupérate, deja la culpa, sana de la culpa y deja el estado original en el pasado. Yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir. El pasado apesta porque huele a muerte. No te olvides, mis hermanos, que hemos sido perdonados por fe, que estamos en el completo camino de la restauración y que estamos en el proyecto de regresar a nuestra casa semejante a la del Edén, en donde estaremos restaurados por Dios y estaremos en la dirección divina. La siguiente carta que nos manden va a ser al domicilio de Jesucristo. El siguiente telegrama que te manden, o el WhatsApp, o el texto, lo vas a recibir en los atrios divinos. Estarás en la dirección de Cristo. Nuevamente estarás restaurado. Dios te da poder. Dios te da amor. Dios te da restauración. Dios recupera tus cosas. Dios recupera tu alma. Dios restaura tu vida del pecado. Dios te perdona. Somos libres, mis hermanos, en Cristo Jesús para creer en que Él nos va a restaurar, no solamente en el mundo venidero, sino en este mundo actual. Mi hermano, en fe debemos de creer que ante cualquier problema que tengamos, físico, material, si tú quieres decirlo de esa manera, personal, pérdidas de vidas, enfermedades, Dios está atendiendo ya tu oración y viene la restauración. Y esto
Lo decimos por fe, porque Él ya nos restauró en Él, porque Él quiere que vivamos con Él y ya nos ha dado la salvación a través de su Hijo unigénito. Y somos restaurados, perdonados, no para buscar el viejo hombre, no para las viejas vestiduras, sino para vestirnos con la justicia de Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a continuar haciendo una oración.